Buenas tardes, en México. Mi nombre es Dr. Jesús Alberto Cabañas Osorio. Soy académico de la Universidad Iberoamericana. Imparto clases en la licenciatura, en la maestría y en el doctorado en la línea de investigación, crítica de la cultura y estudios visuales. ¿Sí? En esta ocasión haré la exposición del tema de representación y narrativas del cuerpo artificial en el cine de ciencia ficción. Empezaremos primero a hablar del cine como un documento. El cine como documento va más allá de la imagen y la narración, es decir, aparece en un orden simbólico en expansión, en significados y sentidos diferentes. ¿Sí? En ese sentido, la representación nos revela diferentes significados a través de los efectos de realidad y verdad de la propia imagen, derivada de la ciencia y de la tecnología. En este contexto, la representación del cuerpo en el cine, como parte de estos sistemas simbólicos, aparece entonces como una reapropiación del cuerpo, es decir, a través de contenidos y las formas de expresión en donde la representación pretende ser algo más que una mera sustitución o réplica mecánica de la representación. La representación del cuerpo permite observar una manifestación tanto existencial como mítico-religiosa, como social, económica y política, sobre lo que va a ser el organismo cuerpo, desde el tratamiento de los elementos que aparecen en la película, nos van a revelar a la vez que cambio, conflicto, también diferentes elementos sobre ese orden social que produce las películas. En esta ocasión, el cine de ciencia ficción y los personajes artificiales que vamos a tratar, ¿sí?, nos revelan entonces este orden simbólico social, en principio de progreso, desarrollo tecnológico. Pero también estos personajes nos hablan de un porvenir apocalíptico de la vida. A la vez que utópico y distópico, muestra esos sueños de futuro probable y posible a través de sus narrativas, esas búsquedas de lo extraño en lo ordinario, como un reconocimiento posible que se expone como futuros verosímiles y perturbadores respecto a las narrativas que nos está proponiendo este cine. Estos seres creados, potenciados, intervenidos, aparecen como desarrollo, progreso, fin de la vida o acoso permanente. Las representaciones del cuerpo y las tecnologías simbolizan ese encuentro y desencuentro entre realidad y futuro probable y futuro desde la creación de cuerpos artificiales, es decir, contextos utópicos y distópicos. Aquí es importante observar que la función distópica se refiere a la utopía, término utilizado entonces para designar un mundo ideal en donde todo aparece como correspondiente a algo idealizado, en donde los diferentes aspectos que conforman los sistemas de vida, de lo humano, por el contrario, sí, de esa esperanza, también son apocalípticos y distópicos. Es decir, se refiere a una sociedad que pretendiendo felicidad, sí, sufre sistemáticamente y hace sufrir a sus gobernados, degradándolos en un sentimiento irreversible. Entonces vamos observando en este cine, ¿sí?, aspectos muy interesantes que tienen que ver con los seres artificiales. Los personajes se aparecen entonces como promesas de cambio, de control, de productividad o de renovación. Lo mismo de las subjetividades que de lo cognoscente del entorno, de la vida, o como control de la vida y la muerte a través de códigos tecnológicos, códigos informáticos, automatizaciones orientadas al desarrollo de facultades, ¿sí?, habilidades corporales, actos y movimientos disciplinares, pero también sometimientos y formas de control, poder, trabajo y producción. Esas son figuraciones de cuerpos artificiales en su camino hacia lo poshumano, ya desde la multiplicación de sentidos que conocemos como naturales, o bien como ondas sonoras o espacios múltiples y juxtapuestos, hasta módems de lectura, de conocimientos, escaneos, desarrollos digitales de rayos láser, entre otros experimentos tecnocientíficos llevados aún más allá humano en estos seres artificiales. Es el cuerpo tecnificado, ¿sí?, en novedosos espacios físicos, perceptuales y metafísicos, ya de transferencia de memoria o de conciencia, o bien como formas corporales de renovación biomecánica, señales infrarrojas
ondas bioquímicas, imperceptibles al ser humano, multiplicaciones de sentido, dimensiones, tiempos múltiples y yuxtapuestos, ¿sí? Alternados y aumentados, así como potencializaciones sonoras, espaciales, sensores, creaciones tecnológicas a máxima potencia, pero también de experimentos científicos fallidos que el cine nos revela, sí, como estos personajes zombies. Es el cuerpo en su camino hacia un más allá humano, ¿sí? En donde las imágenes nos dejan ver, como ya lo decía René Descartes en su momento, esta red COITAN y esta red extensa, donde hay un desarrollo realmente de lo cognoscente, del intelecto, pero va suprimiendo y modificando lentamente el cuerpo. Esto lo propone como el cuerpo mecánico y su desarrollo, que paulatinamente desplazará al cuerpo físico en uno cuerpo, tal como lo hace la inteligencia artificial, con las tecnologías como centro expansivo en y del mundo. Sobre la dimensión de estos cuerpos, criaturas, seres artificiales, en un más allá humano, hacia lo poshumano, Donna Haraway nos dice que la noción de cuerpo se establece en un modo de interacción del orgánico artificial, con órganos humanos que constituyen un cuerpo en recambio, o dicho de otro modo, un organismo cibernético también llamado cyborg. Haraway habla de la clonación de cuerpos, del diseño genético, de las remodelaciones, de la adaptación de prótesis internas o bien externas y reconstrucciones quirúrgicas o implantaciones de órganos naturales y mecánicos. Asimismo, habla también de cambios en la fisonomía del cuerpo, como las reconstrucciones plásticas desde la noción de cuerpo y tecnología. Este cine conformará criaturas, autómatas, robots, humanoides, híbridos, replicantes, cyborgs, simbiontes, hombres máquinas, exoesqueletos, androides y otras representaciones de hombres artificiales en el contexto del capitalismo tecnológico industrial y su desarrollo científico-tecnológico. Desde finales del siglo XIX y principios del XX, la figura de Frankenstein aparecerá primero en la literatura y después en el cine como el nacimiento de un nuevo mito fundacional para el hombre de Occidente. Allí, donde los relatos bíblicos habían narrado que el ser humano fue modelado en barro por un aliento divino, la razón ilustrada comenzó a ensayar la posibilidad de que ese barro pudiera sustituirse por engranajes, fluidos eléctricos o combinaciones de órganos. La obsesión por replicar la vida no era una mera curiosidad científica. Era el signo de un desplazamiento cultural profundo, el tránsito de lo tecnológico de lo teológico a lo técnico, de la creación como don de Dios a la creación como conquista del hombre. En este tránsito, la ciencia asumió el lugar del mito y el científico se erigió como el nuevo demiurgo, artesano de cuerpos, artífice de futuros, forjador de sueños, herrero de almas instrumentales y funcionales. Frankenstein, de Mary Shelley, y después Metrópolis, y después Tiempos Modernos, de Chaplin, se tornan en referentes a la vez que estéticos e ideológicos, también productores y reproductores de este sentido capitalismo moderno y tecnológico. Frankenstein, la criatura nos revela las elucubraciones del humano sobre la subjetividad, lo cognoscente, los imaginarios, la creación del cuerpo y las posibles creaciones de la corporalidad desde el pensamiento científico y el desarrollo tecnológico sin límites. En Metrópolis de Finn Lange, la película representa el hombre del futuro como centro de control y poder sintetizado en la creación, como resultado de estos avances tecnológicos de las primeras décadas del siglo XX. Es el nacimiento del hombre máquina, el robot, el cyborg, el androide, el autómata, entre otras figuras corporales surgidas del desarrollo socioeconómico de la modernidad tecnológica, que se convertirán en ese fantasma de la modernidad capitalista. Metrópolis, en la película, los logros con el juego de luces y sombras crean una impresión sonora que alude a un ritmo mecánico y a un sentido de la vida y de la existencia del individuo inmerso hasta su intimidad profunda en las nacientes sociedades tecnológico-industriales. En los inicios de la tercera década del siglo XX, la representación del hombre-máquina da muestras de la irrupción de la civilización del maquinismo en el capitalismo moderno. Un cambio socioeconómico que convertirá al hombre
el individuo acoplado a las lógicas mecánicas de la gran máquina de producción transformadora, pero también productora de individuos en la modernidad. En tiempos modernos de Chaplin, si la película permite observar al protagonista de la historia, un obrero de una fábrica incrustado en los engranajes de una gigantesca máquina industrial. Las imágenes muestran la sincronización mecánica de los engranes de la máquina en interacción con el cuerpo y la subjetividad del trabajador. En este cine de ciencia ficción y de hombres artificiales, la figura del replicante aparecerá en películas como Blade Runner de 1982, en donde el replicante, en un futuro cercano, también son vistos como androides, seres indistinguibles de los humanos, sí, utilizados como esclavos. El replicante será esa figura del capitalismo tecnológico que se presenta como algo más humano que lo humano, el sentido máximo de lo humano. Y así, lo máximo es lo más perfecto y lo más perfecto es lo más cercano a lo divino. El replicante será una figura de alma tecnológica cercana a Dios. Terminator, las máquinas se han humanizado, pues odian, asesinan, quieren el control y ejercen el poder del alma humana a las espiritualidades tecnológicas. En Robocop, un policía asesinado es revivido como un cyborg para luchar contra el crimen. En Ghost in the Shell de 1995 es una agente cibernética que investiga una serie de asesinatos de cyborgs. El System Z de 1999 narra la historia de una mujer que crea juegos de realidad virtual y en su pasatiempo se ve involucrada en una conspiración mortal. En Yo Robot del 2004 habla de un futuro cercano en el que los robots son parte de la vida cotidiana. Un detective investiga una serie de asesinatos en los que las víctimas son humanos que han sido atacados por robots que ya han desarrollado una conciencia y quieren apoderarse del mundo. En películas como Never Let Me Go, en 2010, se sitúa en un futuro distópico. Los niños son criados para ser donantes de órganos. Chappie, sí, en un film, un robot policía dotado de conciencia y sentimientos también es otro personaje artificial. Aelita, de 2019, narra la historia de un cyborg amnésica que es rescatada de un depósito de chatarra y se convierte en una guerrera con emociones, sentimientos y ideas. En El hombre invisible del 2020 narra la historia de una mujer atormentada por su exnovio, un científico que se ha vuelto invisible en su ascenso y acoplamiento a un holograma. En este contexto, los films, como lo expuso en su momento Michel Foucault, permiten la interpretación de lo poshumano como una apertura para el espectador, ya como visiones o situaciones diversas de que lo que el individuo pretende ser en tiempos cronológicos yuxtapuestos y paralelos, así como divergentes y convergentes de lo que el futuro es probable que suceda respecto a lo conocente de lo humano, lo vivo y sus formas de organización social, o bien como especulación y tránsito de una novedosa dimensión artificial del cuerpo, desde la configuración de hombres autómatas, mecanizados, cibernéticos, que se abren frente a su espectador como un devenir diacrónico sincrónico en contextos tecnológicos. En conclusión, podemos decir, ¿sí?, que una perfección detonada por las biotecnologías aparecen como una conciencia tecnocientífica que irrumpe desde la representación que ya hablaba Descartes. Esta yo pienso y luego soy, que comienza a desplazar el cuerpo real por un cuerpo artificial y una memoria cognoscente también que va eliminando el yo cuerpo físico por un cuerpo automatizado. Es, en definitiva, ¿sí?, este cine de lo poshumano en el capitalismo tecnológico que nos revela el cambio de paradigma corporal del individuo, un paradigma del orgánico a lo artificial, de la subjetividad de carbono a las mentalidades de silicio, un proceso que aparece como vaciamiento y reconversión de las facultades orgánicas de lo humano, ¿sí?, hacia mentalidades metaloides de silicio. Gracias.